Starlink es uno de los proyectos más ambiciosos del ecosistema de empresas de Elon Musk. Forma parte de SpaceX, su compañía aeroespacial, y busca hacer algo que hace apenas unos años parecía extraordinariamente difícil: construir una enorme red de Internet alrededor de la Tierra utilizando miles de satélites. Al 13 de agosto del 2026, aproximadamente 10.742 satélites Starlink estaban activos en órbita. El servicio ya supera los 12 millones de usuarios y está disponible en más de 160 países, territorios y mercados. La idea cambia por completo la forma tradicional de imaginar una conexión a Internet. Durante décadas, conectarnos significaba depender principalmente de infraestructura instalada en tierra: cables bajo las calles, fibra óptica, postes, torres, centrales y antenas. Starlink lleva una parte de ese camino hasta el espacio, pero hacerlo crea problemas enormes. ¿Cómo puede una pequeña antena instalada en una casa conectarse con un satélite que cruza el cielo a miles de kilómetros por hora? ¿Cómo sabe dónde encontrarlo? ¿Qué ocurre cuando ese satélite desaparece detrás del horizonte? ¿Y cómo puede una solicitud salir desde una computadora, viajar hasta el espacio, llegar a un servidor que podría estar al otro lado del planeta y regresar en una fracción de segundo? Todo tiene que ocurrir suficientemente rápido como para hacer una videollamada, jugar en línea o comenzar a ver una película casi de inmediato. Y para entender cómo Starlink consigue hacerlo, primero tenemos que entender por qué decidió colocar miles de satélites mucho más cerca de la Tierra. El Internet satelital tradicional suele utilizar satélites geoestacionarios. Estos se encuentran aproximadamente a 35.786 kilómetros sobre la Tierra y se mueven al mismo ritmo que nuestro planeta gira. Por eso, vistos desde el suelo, parecen permanecer prácticamente en el mismo punto del cielo. Esto tiene una gran ventaja: una antena puede apuntar siempre hacia el mismo lugar para mantener la conexión. El problema es que el satélite está extremadamente lejos. Starlink funciona de una manera muy diferente. Sus satélites operan en lo que se conoce como órbita terrestre baja, mucho más cerca de nosotros. En 2026, la compañía incluso está llevando parte de su red por debajo de los 500 kilómetros de altura. Pero a esa distancia, los satélites no permanecen aparentemente inmóviles sobre una misma región. Se desplazan constantemente alrededor de la Tierra. Y aquí aparece una de las grandes ventajas de Starlink: la menor latencia. La latencia no es la cantidad de datos que puedes descargar, sino el tiempo que tarda la conexión en responder. En un videojuego, por ejemplo, sería el pequeño retraso entre presionar un botón y ver la acción en pantalla. En una videollamada puede sentirse como ese incómodo retraso que provoca que dos personas hablen al mismo tiempo. Las señales de Internet necesitan tiempo para recorrer una distancia. Por eso, cuanto más cerca se encuentra el satélite, menor puede ser el tiempo que tarda la información en ir y regresar. Pero estar tan cerca también crea un problema. Cada satélite puede cubrir una zona más pequeña y permanece sobre ella durante poco tiempo. Por eso, Starlink no puede funcionar con unos cuantos satélites. Necesita miles distribuidos alrededor del planeta para que cuando uno se aleje, otro pueda ocupar su lugar. Un satélite Starlink es mucho más que una antena flotando en el espacio. Es una pequeña máquina que necesita producir su propia electricidad, saber exactamente dónde se encuentra, comunicarse con la Tierra y corregir constantemente su posición. Para obtener energía utiliza paneles solares. Durante las partes de la órbita en las que no recibe la luz del Sol, utiliza baterías que previamente ha recargado. También cuenta con sensores capaces de observar las estrellas y utilizarlas como referencia para saber hacia dónde está orientado. Pero además, cada satélite necesita poder moverse. Para hacerlo, utiliza propulsores iónicos que funcionan con argón. En lugar de producir el enorme empuje de un cohete, estos sistemas utilizan electricidad para acelerar partículas de gas y generar un impulso mucho más pequeño, pero constante y eficiente. Ese pequeño empuje permite al satélite elevar su órbita después del lanzamiento, ajustar su trayectoria y mantenerse en la posición que le corresponde dentro de la enorme red de Starlink. Esto es importante porque miles de satélites deben permanecer correctamente distribuidos alrededor del planeta. Si algunos comienzan a alejarse demasiado de su posición, pueden realizar pequeñas correcciones para mantener la red organizada. Pero antes hay que llevarlos hasta el espacio. Para llevar todos estos satélites al espacio, entra en escena SpaceX, la empresa aeroespacial estadounidense fundada por Elon Musk en 2002 y responsable del desarrollo de Starlink. Una de sus grandes ventajas es que no necesita contratar a otra compañía para lanzar sus satélites. Puede hacerlo utilizando sus propios cohetes. El principal es el Falcon 9, un cohete parcialmente reutilizable que permite transportar decenas de satélites Starlink en un mismo lanzamiento. Durante el ascenso, la primera etapa proporciona gran parte del impulso inicial y después se separa. Esta puede regresar a la Tierra y aterrizar para utilizarse nuevamente, mientras la segunda etapa continúa hacia el espacio transportando los satélites.
Una vez alcanzada la altura necesaria, los satélites son liberados. A partir de ese momento, cada uno utiliza sus propios sistemas de propulsión para desplazarse poco a poco hasta la órbita que le corresponde. La posibilidad de reutilizar la primera etapa del Falcon 9 también ayuda a SpaceX a lanzar satélites con enorme frecuencia y continuar ampliando la constelación. Una vez desplegados, ya tenemos miles de máquinas moviéndose alrededor de la Tierra. Ahora aparece otro problema. ¿Cómo puede una pequeña antena instalada en una casa conectarse con ellas sin tener que moverse físicamente para perseguirlas por el cielo? La antena de Starlink tiene una característica fundamental. Puede cambiar la dirección en la que envía y recibe señales sin tener que girar constantemente. Para conseguirlo, utiliza una tecnología conocida como antena de matriz en fase. En lugar de depender de una sola antena, utiliza muchos pequeños elementos trabajando juntos. Estos elementos pueden enviar la misma señal con diferencia de tiempo extremadamente pequeñas. Al coordinarlos, las ondas se combinan de tal manera que la señal puede concentrarse hacia una dirección determinada. El resultado es que la antena puede dirigir la señal hacia diferentes puntos del cielo de forma electrónica sin tener que moverse físicamente para seguir a cada satélite. Cuando la terminal se enciende, determina su ubicación mediante GPS y comienza a buscar los satélites disponibles sobre esa zona. El usuario no tiene que elegir ninguno ni saber dónde se encuentran. El propio sistema se encarga de encontrar una conexión adecuada. Y aquí ocurre algo fundamental. Oye, antes de continuar, gracias por ver este video. Solo quería pedirte un favor. La gran mayoría de las personas que ven nuestros videos todavía no está suscrita. Y quiero que sepas que todo el contenido de este canal está hecho para ti. Si te gusta, suscríbete. Es gratis y es la mejor forma de apoyar este proyecto para que podamos seguir creciendo. Que sigas disfrutando del video. El satélite con el que está conectada la antena continúa moviéndose por el cielo. Después de unos minutos comenzará a alejarse y otro satélite estará en una mejor posición. Entonces la red puede cambiar automáticamente de un satélite a otro. Para el usuario prácticamente nada cambia. Puede continuar viendo un video, navegando por internet o realizando una videollamada mientras sobre su cabeza la antena acaba de dejar un satélite y comienza a comunicarse con otro. Este proceso se repite constantemente. Así, miles de conexiones temporales con diferentes satélites pueden sentirse como una sola conexión continua a internet. Pero hasta ahora, solamente hemos conectado la casa con el espacio. Hey, antes de continuar vamos con una trivia. Déjame en la caja de los comentarios la respuesta que crees que es la correcta y al final del video te diré cuál es. ¿En qué año SpaceX lanzó sus primeros prototipos para probar la tecnología que terminaría utilizando Starlink? A. 2012, B. 2015 o C. 2018. Imagina que abres una página de internet. Tu computadora envía una solicitud al router y este la pasa a la terminal de Starlink. La antena convierte esa información en una señal de radio y la envía hacia el satélite con el que está conectada en ese momento. Ahora la información está en el espacio, pero necesita regresar a Tierra para conectarse con el resto de Internet. Una de las formas de hacerlo es mediante las estaciones terrestres de Starlink, conocidas como gateways. Son instalaciones con grandes antenas que funcionan como un puente entre los satélites y las enormes redes de Internet que existen en Tierra. El satélite envía la información hacia una de estas estaciones, desde ahí los datos continúan viajando por redes terrestres hasta llegar al centro de datos donde se encuentra el servidor que necesitamos. Este servidor recibe la solicitud, busca la información y genera una respuesta. Entonces comienza el viaje de regreso. Los datos vuelven hacia la red de Starlink, pueden subir nuevamente hasta un satélite y después bajar hasta la antena de nuestra casa. Finalmente pasan al router y llegan al teléfono, computadora o dispositivo que hizo la solicitud. Todo este recorrido puede suceder en una fracción de segundo. Pero existe un problema. Starlink también funciona en lugares donde prácticamente no hay infraestructura terrestre. En medio del océano, por ejemplo, no puedes instalar estaciones terrestres cada pocos cientos de kilómetros. Para resolverlo, muchos satélites Starlink pueden comunicarse directamente entre ellos utilizando láseres. En lugar de enviar inmediatamente la información hacia la superficie, un satélite puede transmitirla directamente a otro. Ese segundo satélite puede enviarla a un tercero y así sucesivamente hasta encontrar un lugar adecuado para regresar a Tierra. Las generaciones más recientes han llevado esta capacidad todavía más lejos. Los satélites B3, cuyo despliegue comenzó en 2026, incorporan 6 enlaces láser capaces de alcanzar hasta 400 gigabits por segundo cada uno. De esta manera, parte de la constelación funciona como una enorme red de comunicación en el cielo. Si un usuario se encuentra en medio del océano, en una región polar o muy lejos de infraestructuras terrestres, sus datos pueden viajar entre varios satélites antes de descender en otro punto.
Esto no significa que toda la información de Starlink viaje mediante láseres. Dependiendo de la ubicación y de las condiciones de la red, los datos pueden utilizar diferentes caminos. Y esta es una de las claves de Starlink. El satélite que está sobre tu cabeza no necesariamente tiene que enviar tus datos directamente hacia una estación terrestre cercana. La información también puede viajar por el espacio antes de encontrar el mejor lugar para regresar a la Tierra. Tener tantos satélites y diferentes caminos posibles crea otro desafío: decidir por dónde enviar la información. La red debe elegir constantemente qué satélite atiende a cada usuario y qué camino deben seguir sus datos. Para hacerlo, tiene en cuenta cuáles satélites están disponibles, la calidad de la conexión y las diferentes rutas que pueden llevar la información hasta su destino. Todo esto ocurre automáticamente y cambia constantemente mientras los satélites continúan moviéndose alrededor de la Tierra. ¿Y qué tan rápido puede funcionar? Los datos publicados por Starlink para clientes de Estados Unidos muestran alrededor de 200 megabits por segundo de velocidad de descarga durante las horas de mayor uso, con una latencia de aproximadamente 26 milisegundos. Pero estas cifras no significan que todos los usuarios obtengan siempre esa velocidad. El resultado puede cambiar dependiendo del país, la ubicación, el plan contratado, el equipo utilizado y sobre todo la cantidad de personas conectadas en una misma zona, porque la capacidad de la red no es infinita. Si demasiadas personas utilizan Starlink al mismo tiempo en una misma región, los recursos disponibles tienen que repartirse entre ellas. Por eso las velocidades pueden disminuir durante las horas de mayor demanda. Y aquí aparece una diferencia importante entre Starlink y las redes tradicionales. En una comunidad rural o una vivienda extremadamente alejada, llevar kilómetros de fibra óptica para conectar unas cuantas casas puede ser complicado y costoso. Starlink puede cubrir esas enormes distancias sin necesidad de instalar un cable hasta cada vivienda. Pero en una ciudad densamente poblada ocurre lo contrario. Si ya existe una buena red de fibra óptica, esta puede transportar enormes cantidades de información directamente hasta edificios y hogares sin depender de la capacidad disponible de los satélites que pasan sobre esa zona. Por eso, Starlink no necesariamente busca sustituir toda la infraestructura terrestre de Internet. Su gran ventaja aparece precisamente donde construir esa infraestructura resulta difícil, costoso o simplemente imposible. Para que todo esto funcione correctamente, la antena necesita tener una vista suficientemente despejada del cielo. Una rama, una pared, un edificio o incluso una parte del techo puede bloquear durante unos segundos la comunicación con un satélite. Por eso la aplicación de Starlink permite detectar posibles obstrucciones y encontrar un lugar adecuado para instalar la antena. El clima también puede afectar la conexión. Una lluvia muy intensa puede debilitar la señal. En muchos casos el sistema continúa funcionando, pero durante condiciones meteorológicas severas, la velocidad puede disminuir e incluso pueden producirse interrupciones temporales. La nieve presenta otro problema: puede acumularse directamente sobre la antena. Para reducirlo, los equipos Starlink pueden generar calor y ayudar a derretir la nieve que comienza a acumularse sobre su superficie. Esto no significa que puedan funcionar perfectamente durante cualquier tormenta, pero ayuda a mantener despejada la propia antena. Y existe un desafío todavía mayor: utilizar Starlink mientras el usuario también está en movimiento. Actualmente existen terminales diseñadas para funcionar en barcos, aviones y vehículos compatibles. En estos casos no solamente se mueve el satélite, también puede cambiar constantemente la posición y orientación de la terminal. Un barco, por ejemplo, avanza, cambia de dirección y se inclina con las olas mientras los satélites continúan cruzando el cielo. El sistema debe tener en cuenta todos esos movimientos y ajustar constantemente la conexión para mantener la comunicación. En otras palabras, Starlink no solamente puede mantener una conexión mientras sus satélites se mueven a miles de kilómetros por hora. En algunos casos puede hacerlo mientras la propia antena también está en movimiento. A escala global aparece un último desafío: mantener segura una constelación formada por miles de satélites. Cada uno conoce y actualiza su trayectoria, mientras diferentes sistemas calculan posibles acercamientos con otros objetos en órbita. Si existe riesgo, los satélites pueden modificar su trayectoria para evitar una colisión. Esto es especialmente importante porque cuanto más objetos existen alrededor de la Tierra, mayor es la responsabilidad de controlar lo que ocurre allí arriba. Los satélites Starlink también tienen una vida limitada. Cuando llega el momento de retirarlos, pueden reducir su órbita hasta entrar nuevamente en la atmósfera, donde terminan destruyéndose durante la reentrada. Pero existe otro impacto: miles de satélites pueden reflejar la luz del Sol y aparecer como líneas brillantes en observaciones astronómicas. Sus transmisiones también pueden afectar a algunos radiotelescopios. Por eso, SpaceX y organizaciones científicas trabajan en diferentes medidas para intentar reducir su impacto sobre la observación del cielo. Y todo esto apenas representa una etapa de lo que Starlink busca construir.
subir. La red continúa creciendo con nuevas generaciones de satélites capaces de transportar cada vez más información. Al mismo tiempo, Starlink está llevando su conexión a barcos, aviones y zonas cada vez más remotas. Pero quizá uno de los pasos más importantes sea eliminar incluso la necesidad de una antena Starlink en algunos casos. Con Direct to Cell, SpaceX está desarrollando una red en la que determinados satélites pueden comunicarse directamente con teléfonos celulares compatibles. La idea es que lugares donde hoy desaparece completamente la cobertura puedan algún día seguir conectados gracias a satélites que funcionan en términos sencillos como torres de telefonía en el espacio. El objetivo final es cada vez más claro: que encontrarse lejos de una ciudad, de una torre o de un cable deje de significar necesariamente estar desconectado. Y después de entender todo lo que ocurre detrás, resulta extraño pensar en lo poco que ve el usuario: una antena, un router, una conexión. Pero detrás existen miles de máquinas cruzando el cielo, señales que abandonan la Tierra y datos que pueden saltar de un satélite a otro mediante láseres. Durante décadas construimos Internet bajo nuestros pies, extendiendo cables, postes y fibra óptica alrededor del planeta. Starlink apuesta porque una parte del siguiente capítulo se construya sobre nuestras cabezas, porque su verdadera ambición no es simplemente llevar Internet al espacio, sino conseguir que prácticamente ningún lugar de la Tierra quede demasiado lejos para estar conectado. Antes de terminar, vamos con la trivia. ¿En qué año SpaceX lanzó sus primeros prototipos para probar la tecnología que terminaría utilizando Starlink? A. 2012, B. 2015 o C. 2018. La respuesta es C. 2018. En ese año, SpaceX lanzó Tintin A y Tintin B, dos satélites experimentales que ayudaron a probar la tecnología que después utilizaría Starlink. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De igual forma, déjame en la caja de los comentarios de qué otro tema quieres que hagamos un video. ¡Saludos!